Llegaron al secadero, estructura grande de madera curtida y techo alto. Morales sacó una llave y abrió la puerta principal. El interior parecía normal, bastidores para secar tabaco, mesas de clasificación, pero lo llevó a un rincón trasero, otra puerta con candado pesado. Aquí opera el programa, dijo abriendo. Poca gente ve esta sección. Don Esteban solo mostraba a clientes de confianza. Bajaron escaleras de madera a la oscuridad. Morales encendió un farol. Salazar lo siguió, el pulso acelerado. Era inusual en la costa, donde el agua alta impedía sótanos. Al fondo, otra puerta se abrió a un espacio subterráneo que explicó con horror por qué ninguna mujer había huido. El sótano medía unos 12 metros de largo por 6 de ancho, dividido en celdas individuales de 2 x 2 metros, con paredes de madera y puertas enrejadas. 7 de 10 celdas estaban ocupadas. En cada una mujer sentada o acostada en un catre con colchón delgado. Olía a humedad, cuerpos en encierro. La ventilación venía de tubos que subían al piso del secadero. Pero lo que impactó a Salazar no fue solo el espacio. Cárceles y encierro no eran raros en haciendas. Lo distinto era la organización clínica. En una pared, una mesa con libros encuadernados en piel. Arriba un tablero con nombres, edades, números y fechas. Instrumentos médicos en un estante. Herramientas de examen, balanzas, medidores. Morales señaló las celdas ocupadas. Esta es la rotación actual, explicó con naturalidad. Don Esteban mantenía de 6 a 8 en el programa. Las bajan al confirmar embarazo. Las mantienen hasta el parto. Luego regresan tras recuperación. Las mantiene sanas, bien alimentadas, protegidas del trabajo pesado que cause complicaciones. Salazar luchó por mantener la calma. ¿Cuánto tiempo permanecen? Depende. La mayoría de partos cada 7 a 9 meses contando recuperación. Don Esteban rastreaba todo. Dieta, ejercicio, timing óptimo. Desarrolló un sistema científico. Hablaba con orgullo. Una mujer en una celda lo miró con ojos vacíos, embarazada avanzada. Otra más joven abrazaba sus rodillas mirando el piso. Ninguna habló. El silencio era denso. Morales abrió un libro. Esto es lo que los compradores pagan. Documentación. Señaló una página con letra impecable. Registro completo. Nombre, edad, medidas físicas, fechas de partos, padres registrados, problemas de salud, horarios de alimentación. Todo. Don Esteban creía que la documentación era clave para mejorar. Rastrear resultados, identificar patrones exitosos, replicarlos. Salazar miró. Una mujer llamada Juana, 27 años. Debajo, 9 hijos con fechas, nombres de padres, notas. Constitución fuerte, complicaciones mínimas, recomendada para rotación continua. Los niños tenían notas entre paréntesis. Vendido a Hacienda San Miguel, Córdoba, 1908, o retenido para futura cría. El lenguaje clínico, la categorización de vidas como inventario, era peor de lo imaginado. No solo crueldad común de la esclavitud, sino algo deliberado, organizado. Alguien había aplicado razón, planeación y documentación a la explotación sistemática de la reproducción humana. Don Esteban llevaba registros desde el inicio. Continuó Morales sacando un libro anterior. Empezó con 6 en 1898. Algunas funcionaban mejor. Refinó la selección. Aprendió qué características daban crías valiosas. Para 1905 el sistema era perfecto. Salazar carraspeó. ¿Y los padres? Morales asintió. También seleccionados. Don Esteban rastreaba emparejamientos que daban mejores resultados. Niños sanos, constitución fuerte, rasgos deseados. A veces compraba hombres específicos de otras haciendas para introducir rasgos. Los hombres sabían o no, según convenía. A veces se arreglaba naturalmente, otras veces más directo, lo que diera resultados. Hablaba como de sementales. Salazar caminó por las celdas notando detalles médicos. Ventilación pobre, poco espacio para ejercicio, impacto psicológico del encierro prolongado. Varias mujeres estaban en embarazo avanzado. Una parecía de 16 o 17 años. ¿Qué pasa tras el parto? Se quedan 2 semanas recuperándose, amamantando. Luego el niño va al cuarto de crianza en los cuarteles, y la madre vuelve a trabajo ligero hasta confirmar nuevo embarazo. 3 o 4 meses. Luego de regreso aquí, los niños se venden de 2 a 4 años, destetados pero moldeables. Don Esteban encontró que era óptimo. Mejores precios, mantiene la reputación. Algunos compradores piden años antes por líneas específicas.
La palabra líneas apretó la mandíbula de Salazar. ¿Cuántos niños ha producido? Morales consultó un libro. De 1898 a ahora, 15 años, 68 partos vivos vendidos. Actualmente 4 infantes en crianza, y estas 7 en programa. Todas sanas, linaje documentado, cría garantizada. Salazar forzó más preguntas para mantener su papel. ¿Qué precios alcanzan al venderlas? Lo más alto, 4.500 pesos, vendida a una hacienda en Oaxaca en 1910. Era rosa, 8 partos sin complicaciones. Pero don Esteban prefería mantenerlas más productivas. Mejor retorno que venderlas. Y esta operación es única. Morales se encogió de hombros. Don Esteban la desarrolló solo, pero no era el único. Conozco al menos 4 haciendas en Veracruz con programas similares. Más en Puebla y Oaxaca. Hay toda una red de compradores que buscan cría científica. Don Esteban era el más meticuloso, que no fuera aislado sino parte de una red. Golpeó a Salazar. No era la aberración de un hombre, sino un sistema organizado con participantes, compradores, inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas principales? Morales vaciló. Confidential. Don Esteban trataba con familias importantes que preferían discreción. Aportaban capital, él daba ganancias. Negocio estándar. Salazar no insistió. Había visto suficiente. Pasaron 30 minutos más en el sótano. Morales mostró horarios de alimentación, rutinas de ejercicio, protocolos médicos que don Esteban desarrolló, todo documentado, sistematizado, refinado por años. Don Esteban hasta correspondía con agrónomos del Colegio de Veracruz, pidiendo consejos sobre teoría de cría sin revelar la aplicación. Al subir la luz de la tarde era cegadora. Morales cerró ambas puertas. Caminando a la casa grande, Salazar preguntó por mujeres disponibles manteniendo su fachada mientras su mente volaba. Morales dio precios, ofreció inspecciones detalladas, prometió documentación. Necesito consultar con mis socios, dijo Salazar. Es inversión grande. Enviaré palabra en un mes. Morales quedó satisfecho. Se despidieron en la casa grande, y Salazar montó para volver a Veracruz. Mientras Santa Lucía desaparecía, procesaba lo visto. La precisión clínica era lo más perturbador. No explotación impulsiva, sino racional, calculada, sostenida 15 años con documentación y refinamiento continuo. Don Esteban había tratado la cría humana como mejora agrícola, aplicando principios científicos para maximizar ganancias. Y lo logró. Los registros financieros mostrarían utilidades sustanciales, reputación de precios premium, red de inversionistas ricos y compradores ansiosos. Por métricas de negocio, el programa funcionó. Esa noche en su residencia veracruzana Salazar documentó todo, dibujó el sótano, anotó nombres de libros, declaraciones de Morales, detalles mientras la memoria estaba fresca. Pero documentación sola no pararía esto. La esclavitud era legal. Programas de cría, aunque no se discutían en sociedad educada, no eran ilegales. Revistas agrícolas publicaban artículos sobre enfoques sistemáticos de cría de esclavos, framed como innovación administrativa. Lo que vio era horrendo, inhumano, moralmente indefendible, pero no violaba leyes sureñas. Podía compartir con contactos liberales en el norte, pero en 1912, con la revolución intensificándose, tales denuncias tenían poco impacto. El ejército federal lidiaba con objetivos militares, no operaciones individuales de haciendas. Periódicos del norte publicaban horrores de esclavitud constantemente. Esto sería uno más. Salazar entendió que la única forma de terminar la operación era documentarla tan exhaustivamente que, incluso tras la guerra, tras el fin de la esclavitud, este horror específico fuera innegable. Las generaciones futuras debían saber que existió. Operó con conocimiento comunitario. Involucró familias prominentes. Se defendió como práctica legítima. En las semanas siguientes, Salazar visitó varias veces Santa Lucía, usando su fachada de comprador. Morales, ansioso por ventas en economía inestable, lo recibió. Cada vez reunió más. Nombres de libros, detalles de red de compradores, datos de inversionistas que financiaron expansión. Aprendió que el sistema incluía exámenes médicos detallados, planes nutricionales calculados, regímenes de ejercicio programados, registro que rastreaba cada aspecto de la historia reproductiva. Don Esteban correspondía con médicos en Veracruz y Xalapa por consejos para optimizar fertilidad y evitar complicaciones.
Algunos visitaron, examinaron mujeres, dieron recomendaciones. La red era más amplia de lo pensado. Varias familias ricas veracruzanas invirtieron, aportando capital por acceso a niños producidos. Un comerciante de café, don Arturo Ramírez, financió el sótano en 1903. Un banquero, don Federico Lara, pagó compra de hombres con rasgos deseados. Un hacendado de caña, don Manuel Torres, proveyó equipo médico. No eran anónimos. Eran hombres que Salazar conocía en reuniones sociales, cuyas esposas iban a la misma iglesia, cuyos hijos jugaban en los mismos parques. Invertían en cría humana tan casual como en café o bonos ferroviarios. Llegaron al secadero, estructura grande de madera curtida y techo alto. Morales sacó una llave y abrió la puerta principal. El interior parecía normal, bastidores para secar tabaco, mesas de clasificación, pero lo llevó a un rincón trasero. Otra puerta con candado pesado. Aquí opera el programa, dijo abriendo. Poca gente ve esta sección. Don Esteban solo mostraba a clientes de confianza. Bajaron escaleras de madera a la oscuridad. Morales encendió un farol. Salazar lo siguió, el pulso acelerado. Era inusual en la costa, donde el agua alta impedía sótanos. Al fondo, otra puerta se abrió a un espacio subterráneo que explicó con horror por qué ninguna mujer había huido. El sótano medía unos 12 metros de largo por 6 de ancho, dividido en celdas individuales de 2 x 2 metros, con paredes de madera y puertas enrejadas. 7 de 10 celdas estaban ocupadas. En cada una mujer sentada o acostada en un catre con colchón delgado. Olía a humedad, cuerpos, encierro. La ventilación venía de tubos que subían al piso del secadero. Pero lo que impactó a Salazar no fue solo el espacio. Cárceles y encierro no eran raros en haciendas. Lo distinto era la organización clínica. En una pared, una mesa con libros encuadernados en piel. Arriba un tablero con nombres, edades, números y fechas. Instrumentos médicos en un estante. Herramientas de examen, balanzas, medidores. Morales señaló las celdas ocupadas. Esta es la rotación actual, explicó con naturalidad. Don Esteban mantenía de 6 a 8 en el programa. Las bajan al confirmar embarazo. Las mantienen hasta el parto. Luego regresan tras recuperación. Las mantiene sanas, bien alimentadas, protegidas del trabajo pesado que cause complicaciones. Salazar luchó por mantener la calma. ¿Cuánto tiempo permanecen? Depende. La mayoría de partos cada 7 a 9 meses contando recuperación. Don Esteban rastreaba todo. Dieta, ejercicio, timing óptimo. Desarrolló un sistema científico. Hablaba con orgullo. Una mujer en una celda lo miró con ojos vacíos, embarazada avanzada. Otra más joven abrazaba sus rodillas mirando el piso. Ninguna habló. El silencio era denso. Morales abrió un libro. Esto es lo que los compradores pagan. Documentación. Señaló una página con letra impecable. Registro completo. Nombre, edad, medidas físicas, fechas de partos, padres registrados, problemas de salud, horarios de alimentación. Todo. Don Esteban creía que la documentación era clave para mejorar. Rastrear resultados, identificar patrones exitosos, replicarlos. Salazar miró. Una mujer llamada Juana, 27 años. Debajo, 9 hijos con fechas, nombres de padres, notas. Constitución fuerte, complicaciones mínimas, recomendada para rotación continua. Los niños tenían notas entre paréntesis. Vendido a Hacienda San Miguel, Córdoba, 1908, o retenido para futura cría. El lenguaje clínico, la categorización de vidas como inventario, era peor de lo imaginado. No solo crueldad común de la esclavitud, sino algo deliberado, organizado. Alguien había aplicado razón, planeación y documentación a la explotación sistemática de la reproducción humana. Don Esteban llevaba registros desde el inicio. Continuó Morales sacando un libro anterior. Empezó con 6 en 1898. Algunas funcionaban mejor. Refinó la selección. Aprendió qué características daban crías valiosas. Para 1905 el sistema era perfecto. Salazar carraspeó. ¿Y los padres? Morales asintió. También seleccionados. Don Esteban rastreaba emparejamientos que daban mejores resultados. Niños sanos, constitución fuerte, rasgos deseados. A veces compraba hombres específicos de otras haciendas para introducir rasgos. Los hombres sabían o no, según convenía. A veces se arreglaba naturalmente, otras veces más directo, lo que diera resultados. Hablaba como de sementales.
Salazar caminó por las celdas notando detalles médicos: ventilación pobre, poco espacio para ejercicio, impacto psicológico del encierro prolongado. Varias mujeres estaban en embarazo avanzado. Una parecía de 16 o 17 años. ¿Qué pasa tras el parto? Se quedan 2 semanas recuperándose, amamantando. Luego el niño va al cuarto de crianza en los cuarteles, y la madre vuelve a trabajo ligero hasta confirmar nuevo embarazo. 3 o 4 meses, luego de regreso aquí, los niños se venden de 2 a 4 años, destetados pero moldeables. Don Esteban encontró que era óptimo. Mejores precios, mantiene la reputación. Algunos compradores piden años antes por líneas específicas. La palabra líneas apretó la mandíbula de Salazar. ¿Cuántos niños ha producido? Morales consultó un libro. De 1898 a ahora, 15 años, 68 partos vivos vendidos. Actualmente 4 infantes en crianza, y estas 7 en programa. Todas sanas, linaje documentado, cría garantizada. Salazar forzó más preguntas para mantener su papel. ¿Qué precios alcanzan al venderlas? Lo más alto, 4.500 pesos, vendida a una hacienda en Oaxaca en 1910. Era rosa, 8 partos sin complicaciones. Pero don Esteban prefería mantenerlas más productivas. Mejor retorno que venderlas. Y esta operación es única. Morales se encogió de hombros. Don Esteban la desarrolló solo, pero no era el único. Conozco al menos 4 haciendas en Veracruz con programas similares. Más en Puebla y Oaxaca. Hay toda una red de compradores que buscan cría científica. Don Esteban era el más meticuloso, que no fuera aislado sino parte de una red. Golpeó a Salazar. No era la aberración de un hombre, sino un sistema organizado con participantes, compradores, inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas principales? Morales vaciló. Confidential. Don Esteban trataba con familias importantes que preferían discreción. Aportaban capital, él daba ganancias. Negocio estándar. Salazar no insistió. Había visto suficiente. Pasaron 30 minutos más en el sótano. Morales mostró horarios de alimentación, rutinas de ejercicio, protocolos médicos que don Esteban desarrolló. Todo documentado, sistematizado, refinado por años. Don Esteban hasta correspondía con agrónomos del Colegio de Veracruz, pidiendo consejos sobre teoría de cría sin revelar la aplicación. Al subir la luz de la tarde era cegadora. Morales cerró ambas puertas. Caminando a la casa grande, Salazar preguntó por mujeres disponibles manteniendo su fachada mientras su mente volaba. Morales dio precios, ofreció inspecciones detalladas, prometió documentación. Necesito consultar con mis socios, dijo Salazar. Es inversión grande. Enviaré palabra en un mes. Morales quedó satisfecho. Se despidieron en la casa grande, y Salazar montó para volver a Veracruz. Mientras Santa Lucía desaparecía, procesaba lo visto. La precisión clínica era lo más perturbador. No explotación impulsiva, sino racional, calculada, sostenida 15 años con documentación y refinamiento continuo. Don Esteban había tratado la cría humana como mejora agrícola, aplicando principios científicos para maximizar ganancias. Y lo logró. Los registros financieros mostrarían utilidades sustanciales, reputación de precios premium, red de inversionistas ricos y compradores ansiosos. Por métricas de negocio, el programa funcionó. Esa noche en su residencia veracruzana Salazar documentó todo, dibujó el sótano, anotó nombres de libros, declaraciones de Morales, detalles mientras la memoria estaba fresca. Pero documentación sola no pararía esto. La esclavitud era legal. Programas de cría, aunque no se discutían en sociedad educada, no eran ilegales. Revistas agrícolas publicaban artículos sobre enfoques sistemáticos de cría de esclavos, framed como innovación administrativa. Lo que vio era horrendo, inhumano, moralmente indefendible, pero no violaba leyes sureñas. Podía compartir con contactos liberales en el norte, pero en 1912, con la revolución intensificándose, tales denuncias tenían poco impacto. El ejército federal lidiaba con objetivos militares, no operaciones individuales de haciendas. Periódicos del norte publicaban horrores de esclavitud constantemente. Esto sería uno más. Salazar entendió que la única forma de terminar la operación era documentarla tan exhaustivamente que, incluso tras la guerra, tras el fin de la esclavitud, este horror específico fuera innegable. Las generaciones futuras debían saber que existió. Operó con conocimiento comunitario.
Involucró familias prominentes. Se defendió como práctica legítima. En las semanas siguientes, Salazar visitó varias veces Santa Lucía, usando su fachada de comprador. Morales, ansioso por ventas en economía inestable, lo recibió. Cada vez reunió más. Nombres de libros, detalles de red de compradores, datos de inversionistas que financiaron expansión. Aprendió que el sistema incluía exámenes médicos detallados, planes nutricionales calculados, regímenes de ejercicio programados, registro que rastreaba cada aspecto de la historia reproductiva. Don Esteban correspondía con médicos en Veracruz y Xalapa por consejos para optimizar fertilidad y evitar complicaciones. Algunos visitaron, examinaron mujeres, dieron recomendaciones. La red era más amplia de lo pensado. Varias familias ricas veracruzanas invirtieron, aportando capital por acceso a niños producidos. Un comerciante de café, don Arturo Ramírez, financió el sótano en 1903. Un banquero, don Federico Lara, pagó compra de hombres con rasgos deseados. Un hacendado de caña, don Manuel Torres, proveyó equipo médico. No eran anónimos. Eran hombres que Salazar conocía en reuniones sociales, cuyas esposas iban a la misma iglesia, cuyos hijos jugaban en los mismos parques, invertían en cría humana tan casual como en café o bonos ferroviarios. En una visita de abril 1912, Salazar habló brevemente con una mujer cuando Morales se distrajo. Se llamaba Juana, la misma del libro. Tenía 32 años. Había parido 9 hijos en el programa, ninguno con ella más allá de los 2 años. ¿Por qué no huyen?, preguntó Salazar en voz baja, la duda que lo carcomía. Los hombres huyen. ¿Por qué no las mujeres? Juana lo miró con ojos agotados. ¿A dónde iríamos? Nos dicen que si huimos, nuestros bebés mueren, y lo cumplen. El primer año, una mujer llamada Isabel escapó. Cuando la trajeron, su bebé había desaparecido. Don Esteban nos reunió. Nos hizo entender: huyes, tu hijo muere. Todas aquí tenemos hijos en algún lado, vendidos por todo Veracruz, Puebla, Oaxaca. No sabemos dónde están la mayoría. Pero si causamos problemas, si huimos, la orden llega a esas haciendas. Nuestros hijos sufren, así que nos quedamos. Sobrevivimos, esperamos que algún día los veamos otra vez. El control psicológico era perfecto. Las celdas físicas eran solo parte de la prisión. La verdadera era el uso sistemático de hijos como rehenes, palanca, seguro contra resistencia. Las mujeres no huían no por incapacidad, sino porque huir significaba abandonar o poner en riesgo a sus hijos. Antes de que Salazar respondiera, Morales volvió. Pero las palabras de Juana quedaron. Nos quedamos, sobrevivimos, esperamos. Para primavera de 1912, Salazar acumuló documentación extensa, diagramas, copias de libros, nombres de inversionistas y compradores, detalles de red, testimonio de Juana. Identificó médicos veracruzanos que consultaron a De la Vega. La pregunta era ¿qué hacer? La revolución se intensificaba. Tropas zapatistas amenazaban Veracruz. Salazar sabía que el caos podía destruir evidencia o dispersar involucrados. Decidió compilar todo en un informe detallado, sellarlo con declaraciones notariadas de testigos reclutados, depositar copias con contactos en Veracruz y Ciudad de México. Cuando terminara la guerra, la documentación existiría. Perpetradores identificables, inversionistas nombrados. Operación expuesta como hecho documentad fact, no rumor. Todo el verano de 1912, Salazar trabajó en el informe mientras mantenía su consulta y fachada. Su última visita a Santa Lucía fue en agosto, diciendo a Morales que no procedería por incertidumbre revolucionaria. Morales entendió. Muchos negocios se abandonaban. En esa visita, dio a Juana un papel con dirección en Ciudad de México, casa de su hermana. Si sobrevives, ve al norte, busca esta dirección. Di que Mateo Salazar te envió. Te ayudarán. Juana guardó el papel, lo miró, lo escondió. No respondió. Pero sus ojos mostraron algo que pudo ser gratitud o solo reconocimiento de que alguien vio su sufrimiento y lo registró. Salazar dejó Santa Lucía por última vez, completó su informe. En septiembre de 1912, selló copias en paquetes encerados. Una con abogado en Veracruz, una enviada a familia en Ciudad de México, una con grupo cuáquero en Xalapa. Luego esperó. La revolución llegó lenta, luego súbita. Bloqueos navales estrangularon la economía veracruzana. Bombardeos empezaron en 1913. En 1914,
Con fuerzas carrancistas acercándose, defensores federales abandonaron la ciudad. Salazar, que mantuvo su consulta atendiendo soldados y civiles, quedó en Veracruz tras su caída. Cuando fuerzas constitucionalistas ocuparon en febrero 1914, buscó autoridades con información de Santa Lucía. El ejército, lidiando con miles de libertos y logística de ocupación, vio quejas históricas como secundarias. La esclavitud terminaba, justicia por agravios pasados esperaría. Pero Salazar insistió, contactó médicos militares, mostró documentación, explicó aspectos médicos. Finalmente, en marzo 1914, convenció al capitán José Mendoza de acompañarlo a Santa Lucía. Cabalgaban al noroeste un día primaveral. La costa reverdecía. Al acercarse, Salazar vio cambios. Campos sin cultivar, casa grande con daños de incendio, secaderos vacíos. Encontraron a Ignacio Morales en una casita al borde, ahora ocupada por familias libertas que reclamaron la tierra. Morales, sin capataz, solo hombre sobreviviendo economía colapsada, contó. Cuando supieron que la guerra acababa, la gente se fue. Los esclavizados simplemente se marcharon. Algunas mujeres bajaron al sótano y lo destrozaron todo. Querían borrar los registros, las celdas. No las detuve. ¿Para qué? ¿Los libros? Quemados. Las mujeres hicieron fogata en el secadero y quemaron todo papel que encontraron. ¿Y las mujeres? Juana Rosa. Morales se encogió. La mayoría se fue. Algunas al norte con soldados. Otras a haciendas buscando hijos vendidos. No sé qué pasó con la mayoría. El capitán Mendoza quiso ver el sótano. Morales los llevó al secadero oriental, ahora ruina quemada. La puerta al sótano abierta. Bajaron. Salazar por primera vez en 2 años. Mendoza nunca. El espacio era el mismo, pero transformado por destrucción. Puertas de celdas arrancadas, mesa volcada, cenizas en baldes, chartas y paredes rasgadas, pero no todo destruido. En escombros, Salazar halló un libro parcialmente salvado. 1898-1903, páginas chamuscadas pero legibles. Recogió el libro dañado y fragmentos de papel. Mendoza miró celdas tratando de comprender. ¿Cuánto tiempo operó? 15 años. 1898-1913. 68 niños vendidos. Varias mujeres rotando. Todo documentado, sistematizado. Y era legal. La esclavitud era legal. Programas de cría eran legales. Nada violaba la ley de entonces. Mendoza negó con la cabeza. ¿Qué clase de hombres? Respetados. Familias veracruzanas prominentes, feligreses, líderes cívicos, que creían innovar aplicando ciencia a administración de fincas. No veían problema moral, lo veían negocio. Buscando más evidencia, encontraron poco. Familias libertas confirmaron que mujeres del programa se fueron al emanciparse, algunas al norte, otras a haciendas en Córdoba, Oaxaca, buscando hijos. Una anciana que trabajó en la Casa Grande recordó a Juana. Se fue en febrero 1914, cuando oyeron que venía Carranza. Dijo que buscaría a sus hijos. Tenía una dirección al norte, papel que guardó años. Vi que escribió nombres de sus hijos antes de irse. 9 nombres, edades, haciendas donde los vendieron. Iba a encontrarlos a todos. ¿A dónde fue primero? Creo que Córdoba, donde vendieron a 2. Salazar sintió satisfacción. Juana guardó su dirección. Sobrevivió. Ahora buscaba activamente, si los encontraría, si se reconocerían tras años, si reunión era posible. Preguntas sin respuesta. El capitán Mendoza archivó informe con autoridades, incluyendo testimonio de Salazar y evidencia física del sótano. Se sumó a colección creciente de horrores específicos de esclavitud, pero no hubo juicios. Luis de la Vega, hijo de don Esteban, murió en combate en 1913. Ignacio Morales, mero capataz, no era legalmente responsable. Inversionistas, Ramírez, Lara, Torres, eran ciudadanos ricos navegando complejidades posrevolucionarias. Autoridades decidieron perseguirlos, desestabilizaría situación frágil. Salazar empujó por rendición de cuentas, pero oficiales priorizaron reconstrucción política, no crímenes legales bajo ley anterior. La esclavitud era el crimen, dijo un coronel. La terminamos. Esa es la justicia disponible. No era suficiente. Salazar sabía no era suficiente, pero era todo lo que ofrecerían. Pasó 1914 y 1915 en Veracruz, ayudando médicamente a libertos,
documentando más sobre Santa Lucía y operaciones similares. Entrevistó docenas de exesclavizados, recogió testimonios. Aprendió de al menos 5 programas de cría en Veracruz, más en Puebla y Oaxaca. La red era extensa. Santa Lucía solo un nodo. En marzo de 1916 recibió carta en Veracruz, reenviada desde Ciudad de México. Su hermana explicó que una mujer llegó meses antes con su dirección. Era Juana. La carta continuaba en palabras de Juana, que aprendió a leer y escribir con ayuda de la hermana de Salazar. Contaba el año pasado. Viajó a 4 haciendas en Córdoba y Oaxaca. Localizó a 3 de sus hijos. Uno de 13 años, otro de 15, otro de 17. Ninguno la recordaba. Al menor le dijeron que su madre murió. El mayor apenas recordaba antes de ser vendido. Juana pasó semanas intentando reconectar, pero decidió no alterar vidas construidas. Los dejó en haciendas, ahora peones pagados, prometiendo volver. Encontré 3 de mis 9, escribió. Seguiré buscando. Pero quería que supieras que sobreviví, que lo que documentaste importa. Alguien registró lo que nos pasó. Alguien recordará. Eso importa más de lo que puedo decir. Planeaba seguir viajando, siguiendo pistas de niños vendidos de Santa Lucía 1898-1913. Salazar nunca volvió a saber de Juana. No supo si encontró al resto o qué fue de ella, pero su carta confirmó. Documentación importaba. Registrar verdad importaba, incluso sin justicia. A finales de 1916, Salazar compiló informe final de Santa Lucía, incorporando testimonios adicionales y evidencia sobreviviente. Preparó copias para archivos en Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Tituló Documentación de operaciones sistemáticas de cría humana en Hacienda Santa Lucía, Veracruz, 1898-1913. En conclusión escribió: lo ocurrido en Santa Lucía no fue aberración de un individuo perturbado, sino extensión lógica de sistema que trataba a humanos como propiedad. Don Esteban no inventó cría humana, la sistematizó, documentó, refinó según principios que creía científicos. Su operación triunfó porque esclavitud la hacía legal, inversionistas ricos la hacían rentable, estructuras sociales la hacían invisible a quienes preferían no ver. Las mujeres presas en el sótano de Santa Lucía no fueron víctimas de crueldad de un hombre, sino de fracaso moral de toda una sociedad. Su sufrimiento no fue excepcional dentro del marco esclavista. Fue ejemplar de conclusiones lógicas que ese marco permitía. Debemos recordar no porque fuera único en terror, sino porque fue terriblemente común. Santa Lucía es un ejemplo documentado de práctica en incontables haciendas del sur. No podemos procesar a los muertos ni cambiar el pasado, pero podemos asegurar que se registre, recuerde, entienda. Podemos insistir que ficción cómoda de esclavitud benevolente confronte realidad documentada de lugares como Santa Lucía. Y podemos honrar a mujeres que sobrevivieron negándonos a dejar que su sufrimiento sea olvidado o minimizado. Se quedaron cuando querían huir, soportaron porque no tenían opción, y ahora en libertad buscan hijos que nunca pudieron conservar. Ese es el legado de lugares como Santa Lucía. No solo el sufrimiento infligido, sino las vidas que aún se viven bajo su sombra. Salazar depositó el informe en enero de 1917. Luego regresó a Ciudad de México a practicar medicina. Siguió correspondiendo con exesclavizados de Santa Lucía, ayudando a localizar familiares, dando atención médica. Nunca volvió a Veracruz ni a la hacienda. Santa Lucía quedó abandonada a finales de 1910. Varias familias intentaron cultivar partes durante la reconstrucción revolucionaria, pero ninguna quedó. En 1920, la propiedad se dividió y vendió. La casa grande se demolió en 1923. Los secaderos colapsaron gradualmente. El sótano bajo el secadero oriental se rellenó en 1930 cuando nuevo dueño intentó construir. Trabajadores reportaron restos de celdas, pero la estructura se destruyó o enterró. Para 1940, no quedaba evidencia en superficie. Las familias que invirtieron, Ramírez, Lara, Torres, siguieron prominentes en sociedad veracruzana durante y tras la revolución. Nunca reconocieron involucramiento. Cuando el informe de Salazar se citaba en literatura liberal o cuentas históricas, lo descartaban como propaganda norteña, exagerada para justificar intervención. En 1925, un periódico veracruzano publicó carta del hijo de don Arturo Ramírez defendiendo reputación de su padre y negando programa.
Estas acusaciones son fabricaciones amargas de quienes invadieron nuestra patria. No existió tal programa. Mi padre fue comerciante respetable que se condujo con honor toda su vida. Negaciones similares de otras familias, sin libros originales destruidos por mujeres que sufrieron. Y con don Esteban muerto, prueba definitiva era esquiva. Documentación de Salazar era detallada, pero escépticos la descartaban como cuenta sesgada de médico liberal con motivaciones políticas. Exesclavizados de Santa Lucía se dispersaron tras emancipación. La mayoría desapareció en población libertada reconstruyendo vidas. Algunos, como Juana, mantuvieron contacto con aliados norteños, pero la mayoría siguió adelante, construyendo futuros en vez de documentar pasado. Lo que Salazar no sabía, no podía saber en años inmediatos posrevolucionarios, era que varios niños vendidos de Santa Lucía llevaban fragmentos de memoria que resurgirían décadas después. En 1942, una mujer llamada Lucía Morales, costurera en Puebla, escribió al registro civil buscando información de su nacimiento, creyendo ocurrido en Hacienda cerca de Veracruz. Su recuerdo más temprano, separada de su madre a los 3 años, un hombre examinándole dientes, midiendo altura antes de subirla a un carro. El registro reenvió su carta a contactos en Veracruz. Llegó a grupo eclesiástico, recolectando testimonios de exesclavizados. Alguien conocía documentación de Salazar. Enviaron a Lucía copia de partes de su informe y fragmentos de libros salvados. Respuesta de Lucía, preservada en archivos eclesiásticos, reveló algo que Salazar no consideró del todo. Los niños de Santa Lucía, ahora adultos, empezaban a buscar orígenes. Siempre supe que algo era distinto en cómo me vendieron, escribió. En la hacienda donde crecí, dueños mencionaban que venía de ganado de calidad, comprada específicamente para cría. Nunca entendí hasta leer informe del doctor Salazar. Ahora sé que fui producto de ese programa. Mi madre se llamaba Rosa, según registros. Me parió en 1905. Pasé toda mi vida sin conocerla, y ahora sé que estuvo presa bajo tierra, que me quitaron deliberadamente como operación de negocio. Lucía pidió información sobre Rosa si sobrevivió, si había posibilidad de encontrarla. Salazar, en sus 70s y semi-retirado, tomó el caso con determinación de quién sabe podría ser su última oportunidad de resolución. Escribió a oficinas del registro en Veracruz, Puebla, Oaxaca, preguntando por mujer llamada Rosa, unos 55 años, exesclavizada en Santa Lucía. Contactó grupos eclesiásticos, organizaciones caritativas, líderes comunitarios ayudando a localizar familias dispersas. La búsqueda tomó casi 2 años. Recibió respuestas de docenas, algunas con mujeres llamadas Rosa. Ninguna coincidía con detalles de Santa Lucía. Aprendió que Rosa era nombre común, miles de mujeres separadas de hijos. Chances de hallar una específica en caos posrevolucionario eran mínimas. Pero en febrero 1944, 3 meses antes de su muerte, recibió carta de párroco en Oaxaca. El párroco escribió que una anciana llamada Rosa vivía en su comunidad años. Rara vez hablaba de pasado, pero una vez mencionó estar en celda subterránea en hacienda cerca de Veracruz. Parido 9 hijos, todos quitados. Salazar envió inmediatamente contacto del párroco a Lucía. Nunca supo si se reunieron. Murió en mayo 1944 antes de más correspondencia, pero registros parroquiales en Oaxaca muestran que en marzo 1944, una mujer llamada Lucía Morales visitó la ciudad y pasó 2 semanas. Anotación en diario del párroco. Lucía encontró a su madre. Tras 39 años de separación, se reconocieron de inmediato. Rosa lloró 3 días sin parar. Lucía dijo que su madre repetía: «Me dijeron que si huía mis bebés morirían. Así que me quedé por ti». La reunión, uno de pocos éxitos documentados entre familias separadas de Santa Lucía, reveló impacto a largo plazo del programa. Rosa no pudo leer señales del ferrocarril subterráneo, ni responder a oportunidades de escape no por impedimento físico, sino porque control psicológico era absoluto. Creyó 15 años que resistencia causaría muerte de sus hijos. Incluso tras emancipación esa creencia quedó incrustada. Correspondencia de Lucía con el párroco, preservada, da una de pocas cuentas de primera mano de ser producto del programa de Santa Lucía. Mi madre me dijo que tras nacer, me dejó amamantar 2 semanas. Luego me llevaron a lo que llamaban cuarto de crianza.
y me vio solo ocasionalmente hasta venderme a los 3 años. Dijo que intentó memorizar todo de mí, forma de mi cara, lunar en mi hombro, sonido de mi voz. Temía olvidarme. Cuando nos vimos en Oaxaca, miró mi hombro primero. El lunar sigue ahí. Lo tocó y dijo: recordé bien. Te recordé bien. La reunión de Lucía y Rosa desató más búsquedas. Corrió la voz en redes eclesiásticas y comunitarias que hijos de Santa Lucía buscaban madres y existían registros fragmentarios que podían ayudar. Entre 1944 y 1950, al menos 8 personas contactaron organizaciones diciendo ser productos del programa, buscando familiares. Algunas búsquedas triunfaron, otras terminaron en decepción o descubriendo que la persona buscada murió años antes. Pero las búsquedas revelaron alcance del programa de formas que documentación original de Salazar no podía. Los niños vendidos se dispersaron por 9 estados, comprados por haciendas de Sinaloa a Yucatán, algunos vendidos múltiples veces. Rastrear requería unir registros fragmentarios de múltiples fuentes, casas de remate, libros de haciendas, documentos del registro civil, registros eclesiásticos. Una historiadora, la doctora Elena Vargas, afiliada a la UNAM, se interesó en documentar estas búsquedas a mediados de los 50. Había leído informe de Salazar y entendía que Santa Lucía representaba caso de estudio, documentado de cría sistemática que iluminaba patrones más amplios. Entre 1955 y 1960, entrevistó a 15 personas identificadas como productos de Santa Lucía, junto con 4 mujeres que estuvieron en el programa y sobrevivieron. Su investigación, publicada en 1961 como ensayo académico, Reproducción sistemática y separación familiar, caso de estudio de Hacienda Santa Lucía, ofreció primer análisis comprensivo de efectos a largo plazo. Vargas documentó patrones psicológicos en sobrevivientes: ansiedad persistente, dificultad para formar apegos, pesadillas recurrentes de separación y encierro. Notó que varias mujeres del programa nunca tuvieron hijos tras emancipación, pese a estar en edad fértil al liberarse. La experiencia de reproducción forzada, de tener hijos sistemáticamente quitados, parece crear aversión permanente al embarazo, escribió. Más significativamente, investigación de Vargas reveló extensión de la red. Mediante análisis cuidadoso de registros de remates y correspondencia entre haciendas, identificó al menos 14 fincas en Veracruz, Puebla y Oaxaca que operaron programas similares entre 1890 y 1915. Santa Lucía no era única, era parte de sistema coordinado con hacendados compartiendo técnicas, comparando resultados, incluso intercambiando esclavizados para cría. Descubrimiento particularmente perturbador: intercambios de cría. Varias haciendas, incluida Santa Lucía, arreglaron transferencias temporales de hombres para introducir características físicas específicas. Carta de don Esteban a hacendado oaxaqueño de 1907, preservada en archivo municipal, discutía tal arreglo. Acepto gustoso su oferta de Manuel por 6 meses. Su estatura y complexión coinciden con especificaciones discutidas. Anticipo varias adiciones prometedoras a nuestro programa. Pago acordado: 2.500 pesos por el término, bono adicional de 300 si resultados son satisfactorios. El lenguaje clínico, comodificación explícita de reproducción humana, coordinación casual entre hacendados, todo confirmaba que Santa Lucía representaba no aberración, sino modelo de negocio adoptado por múltiples operaciones. El ensayo de Vargas recibió poca atención al publicarse. Interés académico en mecanismos específicos de esclavitud era limitado en 1961, cuando atención nacional estaba en otros temas, y muchos historiadores sureños promovían narrativas que minimizaban brutalidad esclavista. Pocas reseñas lo descartaron como exagerado, o como desenterrar historia dolorosa mejor enterrada, pero en comunidades afrodescendientes, especialmente en Veracruz y Puebla, la investigación circuló ampliamente, validó historias transmitidas pero rara vez creídas por audiencias externas, familias que sabían de programas de cría, pero se les dijo que eran mitos o exageraciones. Ahora tenían prueba documentada de que existieron y funcionaron exactamente como recordaban. El ensayo también dio algo más: nombres. Vargas documentó inversionistas que financiaron Santa Lucía y programas similares: Ramírez, Lara, Torres y otros. Estas familias, aún prominentes en ciudades sureñas,
se enfrentaron inesperadamente a involucramiento ancestral en cría sistemática. La respuesta fue rápida y hostil. En 1962, descendientes presionaron a la UNAM para desautorizar el trabajo de Vargas. La universidad, dependiente de donativos incluyendo sureños, emitió declaración llamando investigación de Vargas poco fundamentada y sugiriendo no cumplía estándares académicos. Vargas enfrentó consecuencias profesionales. Perdió su puesto docente. Luchó por empleo académico después. Pero la documentación existía. Informe de Salazar existía. Libros fragmentarios existían. Testimonios de sobrevivientes existían. E increasingly, hijos que fueron productos de estos programas hablaban públicamente, negándose a dejar que historia se borrara o minimizara. Una de esas voces fue la de Miguel Torres, irónicamente compartiendo apellido con uno de inversionistas de Santa Lucía, aunque sin relación. Nacido en Santa Lucía en 1908, vendido a los 3 a Hacienda en Puebla, Miguel se volvió pastor y organizador comunitario en Xalapa. En 1964 publicó Memoria Corta, Nacido para venta, mi vida como producto de cría sistemática. La memoria describía su infancia en Hacienda Poblana, donde le repetían que venía de ganado superior, y se esperaba produjera hijos vendibles a precios premium. No me criaron para ser persona, escribió Miguel. Me criaron para ser producto. Mi valor se medía por características físicas, salud, potencial reproductivo. Cuando entendí lo hecho a mi madre, presa bajo tierra, forzada a parir hijos por ganancia, sentí rabia que tomó años transformar en algo productivo. Esta rabia impulsa mi trabajo ahora. Cuento mi historia porque quiero que entiendan que cría sistemática no fue abstracción histórica vaga. Pasó a personas reales. Pasó a mi madre. Pasó a mí. Y quienes diseñaron y lucraron de estos programas no fueron monstruos. Fueron ciudadanos respetables que no veían nada malo en lo que hacían. La memoria de Miguel vendió modestamente, pero alcanzó audiencias importantes. Circuló en iglesias afrodescendientes, instituciones educativas, organizaciones tempranas de derechos civiles. Más significativamente, inspiró a otros productos de Santa Lucía a compartir historias. Entre 1964 y 1970, al menos 10 cuentas publicadas aparecieron, algunos artículos cortos de periódico, otras secciones en memorias más grandes de personas identificadas como niños vendidos de Santa Lucía o programas similares. Estas cuentas compartían temas comunes: lucha de por vida por entender orígenes, impacto psicológico de aprender que fueron productos de cría sistemática, dificultad de localizar familiares, enojo al ver que perpetradores y descendientes no sufrieron consecuencias. Varios escritores notaron ironía amarga de que familias que lucraron de programas de cría siguieron ricas y respetadas mientras víctimas y descendientes vivían con trauma continuo. Para 1970, suficiente documentación existía para que programa de cría de Santa Lucía no pudiera descartarse como propaganda liberal o exageración histórica. Múltiples fuentes independientes confirmaban mismos hechos básicos: celda subterránea, cría sistemática por 15 años, registro detallado, involucramiento de familias veracruzanas prominentes, venta de 68 niños, red de operaciones similares por el sur. Aún así, esta documentación no provocó acción legal, reconocimiento oficial, respuesta institucional. Familias nombradas como inversionistas negaron todo, o alegaron ancestros engañados sobre naturaleza del programa. Sociedades históricas sureñas ignoraron evidencia, o trabajaron activamente por suprimirla. Nacionalmente en los 70 había poco apetito por confrontar mecanismos específicos por los que operó esclavitud. Lo que sí existía para 1970 era archivo creciente de testimonios de sobrevivientes como Rosa y Juana, de productos del programa como Lucía y Miguel, de investigadores como Salazar y Vargas. Este archivo documentaba no solo qué pasó en Santa Lucía, sino por qué, cómo funcionó, quién lucró, qué efectos a largo plazo tuvo en quienes lo soportaron. El archivo también documentaba algo más: resistencia. Las mujeres que destruyeron registros de Santa Lucía en 1914 no solo querían borrar evidencia, querían reclamar poder sobre sus historias destruyendo libros que rastreaban sus cuerpos, embarazos, hijos como inventario.
Afirmaban que sus vidas no eran puntos de datos en sistema ajeno, y paradójicamente, su pervivencia de registros fragmentarios hizo posibles reuniones posteriores, búsquedas que reunieron algunas familias, documentación que validó experiencias y las hizo innegables. La tensión entre querer destruir toda evidencia y necesitar preservar alguna para rendición de cuentas quedó sin resolver. Esta tensión aparece en Última carta de Rosa a Lucía, escrita en 1950, 6 años tras su reunión. Rosa vivía en Oaxaca, cada vez más frágil sabiendo no viviría mucho. Me alegra que Dr. Salazar documentara lo ocurrido. Escribió, me alegra que fragmentos de registros sobrevivieran. Sin ellos no me habrías encontrado. Pero también entiendo por qué quemamos todo lo que pudimos. Queríamos que esos hombres perdieran sus preciados datos, que sus planes sistemáticos se destruyeran. Queríamos quitarles algo como ellos nos quitaron todo. Aún siento ambas cosas. Agradecida de que evidencia exista. Agradecida de que destruimos lo que pudimos. Ambas pueden ser ciertas. Rosa murió en 1952 a aproximadamente 72 años. Pasó 15 años presa en programa de Santa Lucía. 38 años buscando hijos. 8 años reunida con Lucía antes de morir. Lucía arregló su entierro en Oaxaca con lápida que dice simplemente, Rosa, madre de 9. Se quedó porque no tenía opción. Las mujeres que soportaron programa de cría de Santa Lucía no dejaron registros escritos propios. Conocemos sus nombres solo de documentos creados por opresores, libros, registros de venta, informe de Salazar, sus voces propias, sus perspectivas. Su entendimiento de lo hecho a ellas nunca se registró y nunca podrá recuperarse. Lo que sí podemos saber de documentos sobrevivientes es que Hacienda Santa Lucía operó programa sistemático de cría humana de 1898 a 1913, financiado por familias veracruzanas prominentes, produjo al menos 68 niños vendidos en remate, y las mujeres no huyeron porque les dijeron que sus hijos morirían si lo hacían. Podemos saber que cuando fuerzas revolucionarias ocuparon Veracruz, las mujeres presas en esa celda subterránea destruyeron cada registro que encontraron. Podemos saber que al menos una mujer, Juana, sobrevivió a libertad y pasó años buscando a los 9 hijos que le quitaron. Y podemos saber que Mateo Salazar, médico de la Ciudad de México, documentó lo que vio porque creía que registrar verdad importaba incluso cuando justicia era imposible. La celda subterránea bajo el secadero de Santa Lucía ya no existe. La hacienda misma se fue. Su tierra dividida y construida encima. Ningún marcador identifica dónde operó el programa de cría. Ningún memorial honra a mujeres presas allí. La única evidencia que queda está en archivos. Informe de Salazar y libros fragmentarios que salvó de destrucción. Esto es lo que pasó en Hacienda Santa Lucía entre 1898 y 1913. No rumor, no leyenda, sino hecho documentado. Operación sistemática que trató reproducción humana como producción agrícola. Separó madres de hijos con eficiencia burocrática. Operó abiertamente con apoyo financiero de élite veracruzana. Las mujeres que sobrevivieron no dejaron testamentos finales. No escribieron memorias ni dieron entrevistas para posteridad. Simplemente se fueron cuando llegó libertad e intentaron reconstruir vidas sistemáticamente destruidas. Algunas encontraron hijos, muchas no. Todas llevaron carga de lo hecho, lo quitado, lo que nunca pudo restaurarse. Esa carga no terminó con emancipación. Se extendió por generaciones, por hijos que crecieron sin conocer madres, por madres que pasaron décadas buscando, por familias nunca reunidas, por todas cicatrices invisibles que programas de cría sistemática dejaron en individuos, familias, comunidades. Esto es lo que cría humana sistemática parecía en práctica. Esto es lo que significaba cuando hacendados discutían mejorar ganado y administración científica. Esta es realidad detrás de eufemismos y abstracciones. Mujeres reales presas bajo tierra, separadas de hijos, controladas por amenazas y manipulación, tratadas como unidades de producción en operación generadora de ganancias que duró 15 años y se consideraba legal y moralmente aceptable por sociedad que lo permitía. Santa Lucía no fue única, fue simplemente uno de ejemplos documentados. ¿Cuántas otras haciendas operaron programas similares? ¿Cuántas mujeres soportaron encierro similar? ¿Cuántos niños fueron separados de madres por razones de ganancia y cría sistemática?
La extensión completa nunca se sabrá porque la mayoría de operaciones no dejó registros o sus registros se destruyeron, o simplemente nunca se investigaron y documentaron como Salazar documentó Santa Lucía. Lo que nos queda es esta historia, esta hacienda. Estas mujeres cuyos nombres conocemos solo de libros de sus opresores, y el conocimiento de que por 15 años en la costa veracruzana, algo terrible operó con plena aceptación social, y cuando terminó, las mujeres que sobrevivieron destruyeron cada registro que encontraron porque no querían memoria de lo hecho, excepto lo que Mateo Salazar salvó, excepto lo que documentó, excepto lo que queda en archivos, testimonio de que alguien vio, registró y preservó. Y ahora tú también lo sabes. Sabes que Santa Lucía existió. Sabes qué pasó allí. Sabes que ninguna mujer huyó. ¿Y sabes por qué? Sabes que docenas de niños fueron vendidos en remate, separados de madres, dispersados por México. Sabes que familias prominentes invirtieron y lucraron. Sabes que cuando las mujeres ganaron libertad, intentaron encontrar a sus hijos. Sabes que al menos una mujer pasó años buscando. Y sabes que la mayoría de mujeres que soportaron esto simplemente desaparecieron en historia. Sus historias completas nunca registradas. Sus experiencias conocidas solo por ellas mismas. Esta es la verdad que documentación preserva. No justicia. No hubo justicia para víctimas de Santa Lucía. No restauración. Lo quitado nunca pudo restaurarse. Solo documentación, solo el registro de que esto pasó. Solo la insistencia de que se recuerde en vez de olvidarse. Mateo Salazar creía que documentación importaba. Juana creía que alguien registrando su sufrimiento importaba. Y tal vez tenían razón. Tal vez conocer verdad, incluso cuando no podemos cambiar pasado, importa más que ignorancia cómoda. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cambia saber esta historia cómo entiendes la sociedad que lo permitió? Deja tu comentario abajo. Si encontraste esta cuenta importante y quieres más investigaciones históricas documentadas como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que valore conocer verdad sobre nuestro pasado. Estas historias necesitan contarse, preservarse y recordarse. Gracias por escuchar esta historia difícil. Nos vemos en el próximo video.